Volvemos de nuevo a Jeremías, donde nos quedamos la semana pasada, es el capítulo 24 que nos corresponde para hoy. Y les prometo que va a ser un sermón bastante corto. ¿Por qué? Porque el pasaje es corto y no voy a extenderme innecesariamente. Así que vamos a Jeremías, vamos al capítulo 24 y vamos entonces a leerlo primeramente para luego entonces hacer hincapié en el contenido espiritual de la enseñanza que trae el pasaje. Jeremías capítulo 24. ¿Listos? Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, y por ejemplo, y por refrán, y por maldición a todos los lugares donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada y hambre y pestilencia hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. En el año 597, antes de nuestro Señor Jesucristo, este Jeconías o Conías o Joaquín fue llevado a Babilonia cautivo por el rey Nabucodonosor. Entonces dejó a Sedequías ahí, Sedequías comenzó su reinado. Y este acontecimiento, Jeremías lo predijo en ese tiempo. El Señor había advertido a los del reino del sur, a los que estaban en Jerusalén, que debían entregarse simplemente a los caldeos, a los babilonios, porque ellos finalmente habían sido o serían un instrumento de Dios para reprender y castigar la impiedad que estos judíos durante tantos años habían estado cometiendo. Y de la lista de pecados, pues ya no vamos a repetirla porque el Señor se les pone una y otra vez y las hemos revisado. El hecho es que el Señor predice estos acontecimientos que van a suceder, y en este caso lo representa a través de 2 canastas. Una canasta que representaba a aquellos que fueron llevados cautivos, que serían llevados cautivos a Babilonia, aquellos que obedecerían el mandato del Señor dado por el profeta Jeremías, que decía, no hay nada que hacer, entréguense a los babilonios para que sus vidas sean preservadas por el Señor. Y otros que decían de ninguna manera, y que con el mismo Ezequiel terminarían por segunda vez rebelándose y yéndose inclusive a Egipto para tratar de escapar de Nabucodonosor en una tercera instancia. El hecho es que un grupo de higos, una canasta representaba a los higos buenos, como lo vimos nosotros, y entre estos higos buenos estaban algunos como, por ejemplo, el profeta Daniel, ¿verdad? Daniel, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, ¿no? También recuérdense que Esdras y Nehemías estaban en ese grupo que habían ido a Babilonia, el Señor los iba a preservar allá, y el Señor inclusive le está haciendo y reiterando la promesa de que los iba a regresar y los iba a bendecir y los iba a establecer. Estos son los higos buenos, personas que habían obedecido al Señor aún teniendo que entregarse al rey de Babilonia, y que finalmente el Señor cumpliría sus planes y sus propósitos y los bendecería por su obediencia. Y lo retraería de nuevo, y nosotros tenemos esos pasajes allá del retorno desde Jerusalén, desde Babilonia, unos 70 años después, conforme a la misma profecía que el mismo Jeremías habría de traer al pueblo enviado por el Señor. El hecho es que estos higos, ¿verdad?, representan una especie de figura de
literaria. Y recuérdense que el Señor Jesucristo también utilizó muchas figuras literarias para ilustrar, para enseñar, para instruir. Voy a mencionar algunas que están en la Biblia, por ejemplo, la analogía, la ilustración, la alegoría, las parábolas, las metáforas, el simbolismo. Y en este caso se trata de una visualización o una visión que el Señor le da y le dice, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Verdad? Y Jeremías en ese momento pues ve delante de él dos canastas, ¿verdad? Ve dos canastas, una canasta, no necesariamente tenía que estar él durmiendo, no dice que haya sido en un sueño, pero sencillamente el Señor le dijo a Jeremías, dice, mira para allá, y le mostró dos canastas, dos cestas de higos diferentes. Es una visualización o una visión en particular. Por ejemplo, en el caso de Apocalipsis sabemos muy bien, y lo hemos mencionado en varias ocasiones, que son visiones que tiene el apóstol Juan. Dice, una vez el Señor le dice, sube acá y comienza a mostrarle una serie de eventos que habrían de suceder en la tierra en los últimos tiempos. El hecho es que aquí vemos una vez más que el Señor utiliza un recurso literario para dar una instrucción y nosotros lo que tenemos que tratar es de entenderlo, aplicarlo a nuestras vidas y aprovecharnos de esta enseñanza. Ustedes se recuerdan cuando en un principio, en el capítulo 1, los versículos 11 y 12, el Señor utilizó en el mismo libro de Jeremías una vara de almendro, ¿verdad? Y luego de eso, una olla hirviendo. Eso fue en el capítulo 1 también, en el versículo 13 y 16. Después, en el capítulo 13, vimos que el Señor le mandó a comprar un cinturón de lino y a llevar ese cinturón y ponerlo debajo de una piedra a la orilla del Jordán. O sea, después hubo una vasija de barro, eso lo vimos hace poco en el capítulo 18. Una vasija de barro, en primer lugar, que el alfarero estaba formando y le dio la forma que él quería, ¿verdad? Y después también una segunda visita a la casa del alfarero, donde entonces en ese momento se rompía la vasija y no había manera de recomponerla. ¿Recuerdan todo eso? ¿Se recuerdan algo de eso? Un chin, más o menos. Bueno, en cada caso son maneras como el Señor a través de parábolas, en este caso, de metáforas, de visualizaciones, de ilustraciones, ¿verdad? El Señor va instruyendo a Jeremías y mostrándole aquellas cosas que habrían de suceder y que debía también predicarle a la nación que estaba todavía en Jerusalén y que no había obtemperado al llamado al arrepentimiento, la conversión que el Señor les había hecho. Bien, vamos a ver entonces cuándo sucede eso. Versículo 1, dice, después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá, a los tatersanos, a los herreros, y haberlos llevado a Babilonia, entonces dice Jeremías que se había quedado, ¿verdad? Que se había quedado en Jerusalén, y se había quedado con el cuidado muy particular de los siervos del rey de Babilonia. Dice, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo. Jeremías se había quedado, había sido protegido y encomendado a Nabuzaradán, rey de uno de los capitanes del ejército, a fin de que le guardase, le proveyera. Y Jeremías iba a seguir profetizando aquel remanente que se quedaba allá. Pero el mensaje seguía siendo el mismo, el de juicio del Señor, ¿verdad? El cual se iba a consumar o se había ya consumado en este contexto y que hacía una diferencia entre un tipo de personas y otro tipo de personas, entre lo que eran higos que el Señor consideraba buenos y higos que el Señor consideraba malos. Vamos a ver la característica de los higos buenos, porque está muy clara acá. Una cesta tenía higos, muy buenos como brevas, ¿verdad? Como brevas. Las brevas son un tipo de higos, ¿verdad? Un tipo de higo que tiene la cáscara un poquito más gruesa. Yo estuve buscando y dicen que es un poco menos dulce y consecuentemente son más duraderos. Los otros higos tienden a podrirse más rápidamente. El hecho es que aparecen una serie de higos y dice el versículo 5, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como estos higos buenos, ahí es que viene el énfasis, la enseñanza, ¿verdad? Dice, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Fíjense qué interesante, porque el Señor le habla de estos higos buenos y dice que fueron higos que habían sido desechados, o sea, que habían sido transportados. Y la verdad es que estos transportados a Judá, dice, a pesar de que habían sufrido el exilio, sin embargo, Dios todavía los consideraba buenos y los habría de bendecir, sin lugar a duda. Pero previamente habían sido desechados. Y es la misma situación que nos sucede a cada uno de nosotros.
Los que hemos conseguido, o hemos obtenido más bien, porque no hemos conseguido, nos ha sido dado el favor de Dios, ¿verdad? El favor de Dios para que Dios nos califique como aceptables o como buenos delante de su presencia. Dice, somos personas que previamente fuimos desechados. Fuimos desechados sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque estos higos, cada vez que yo diga hignos, es higos, ¿ok? Porque ya he dicho himnos varias veces y me tengo que corregir a mí mismo. Estos himnos, que son higos, ¿verdad? No son himnos, pues fueron desechados previamente porque fueron también transportados. Fueron transportados. El Señor se está refiriendo a parte del pueblo, ¿verdad?, que se había sido tomado cautivo y había sido transportado a Babilonia. Y le llama higos buenos, pero previamente los desechó. ¿Cuándo los desechó? Cuando simplemente los desterró. O sea, el juicio de Dios ciertamente vino sobre ellos. Y el paralelismo que podemos hacer es el hecho de que todos nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos sido, si se puede llamar así, desechados por causa de nuestro pecado. La Biblia dice que el pecado es común a todos los hombres y el pecado nos lleva a la separación de Dios, a la condenación y a la muerte. Y por cuanto todos nosotros somos pecadores, hemos pecado, estamos destituidos de la gracia, del favor de Dios. A pesar de que el Señor, a su pueblo en particular, aquellos que redime, aquellos que limpia, aquellos que preserva, le llama higos buenos. Sin embargo, hubo un tiempo en que fuimos desechados también. ¿Cuándo? Antes de que llegáramos a los pies de Cristo y nos arrepintiéramos de nuestros pecados. Entonces, la Biblia dice muy claramente que cada uno de nosotros, los que somos considerados como higos o hijos buenos de parte del Señor, no es por méritos que tengamos propios de nosotros mismos, sino simplemente por consecuencia de la misericordia del Señor. Fíjense que el versículo 5 y versículo 6 dice, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Así miraré para bien. Dice, porque pondré mis ojos sobre ellos. ¿Qué dice? Versículo 6 dice, para bien. Previamente los higos habían sido desechados. Previamente estos judíos habían sido desechados, habían sido tomados prisioneros y llevados a Babilonia. Pero sin embargo el Señor dice, aunque están allá, yo los voy a ver, los miraré para bien. Y es el mismo caso de los creyentes, los que hemos llegado a recibir el favor de Dios, el perdón de nuestros pecados, el lavamiento, ¿verdad?, por parte de nuestro Señor Jesucristo, a través de su sangre expiatoria derramada en la cruz del Calvario. El Señor nos ha mirado para bien y el Señor ha puesto nuestros ojos sobre nosotros, y no podemos decir que por mérito propio, porque éramos simplemente higos, ¿verdad? Higos que podríamos o terminaríamos podridos como todos los demás, pero sin embargo el Señor se agradó, dice, de revelarse a nosotros y hacerlo para bien. Algunos van a reconocer a Jesucristo cuando estén en condenación. Toda rodilla se doblará delante del Señor. Dice la Biblia que unos para juicio y condenación eterna y otros, por el contrario, para vida eterna. Pero, mientras tanto, la diferencia entre un grupo de higos que estaban en una canasta y la otra era el hecho de que estos higos buenos, llamados por el Señor buenos, a pesar de que previamente los desechó por causa de su pecado, ¿verdad?, y fueron, sin lugar a dudas, sentenciados, al igual que los demás que fueron desterrados a Babilonia. Sin embargo, el Señor dice, yo lo voy a mirar para bien. El Señor te ha visto a ti para bien. Porque casi siempre nosotros nos evaluamos a nosotros mismos y quisiéramos que el Señor nos viera con la escala de medida y desde la perspectiva que nosotros tenemos de nosotros mismos. Una de las virtudes que tiene la palabra de Dios es que dice la Biblia que es como un espejo en el cual podemos ver nuestro rostro natural. Y cuando habla de nuestro rostro natural es como Dios nos ve a nosotros realmente. La Biblia nos confronta con nosotros mismos y además de esto nos refiere a lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Y consecuentemente, ¿verdad?, lo que terminamos simplemente reconociendo nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, nuestra falta de virtud, y reconociendo en consecuencia, si hemos sido mirados por Dios para bien, que todo ha sido objeto de su gracia. Porque solamente por la gracia y la misericordia de Dios es que podemos ser aprobados por Él. Podemos ser mirados por Dios para bien. Y la pregunta que debes hacerte tú, ¿Dios ya te vio para bien, te ha visto para bien, o solamente te sigue viendo como una pecadora o un pecador que va en camino del infierno y que no se ha arrepentido de sus pecados? En este caso, estos siervos del Señor que habían sido llevados a Babilonia, sabemos muy bien, porque el testimonio está ahí, de cómo ellos perseveraron delante de Dios a pesar de que estaban en territorio enemigo, ¿verdad? Y cómo decidieron simplemente no traicionar al Señor
y la fe que ellos profesaban, porque habían sido puestos los ojos de Dios sobre ellos para bien. Yo quisiera como motivarles a ustedes o llegar hasta el corazón de ustedes cuando le hago este tipo de preguntas. Dice, ¿el Señor te ha visto para bien? Porque no tenemos un Dios que ve igual a todos. Dice la Biblia que Dios condena el pecado y que al pecador, aunque lo mira con misericordia, simplemente la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios. La Biblia dice que Dios está airado en contra del impío todos los días. O sea, no lo está mirando con ojos de bondad ni de misericordia, sino airado. ¿Por qué? Porque sencillamente él ofende en su santidad, porque le menosprecian, porque rechazan la misericordia de Dios y el favor de Dios. Y el Señor promete a estos higos de esta canasta, ¿verdad?, que eran como brevas, que eran higos buenos y que previamente habían sido desechados, que lo miraría con misericordia, con favor y para bien. Fíjense que en el versículo 6 dice también, yo los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Higos buenos, previamente desechados, pero mirados por Dios para bien, y consecuentemente edificados y plantados por Dios. Eso es lo que realmente queremos para nuestra familia. Estar edificados sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, plantados por el Señor Jesucristo. Él es realmente el que edifica. Él es quien hace posible, por su gracia, que nuestras vidas y nuestras almas sean acrecentadas en Él. Recuérdense lo que dice la Escritura. Dice, si Jehová no edificara la casa, dice, en vano trabajan los edificadores. Pero estos higos buenos serían plantados por Dios. Y yo diría que es una promesa que podemos dar por sentada para todos aquellos que, arrepintiéndose de sus pecados, acuden a Jesucristo, le piden perdón, y el Señor los mira con ojos de misericordia, los mira para bien, y además de esto los planta y los edifica. Vidas erigidas, edificadas en la palabra del Señor, en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vidas que tienen la particularidad de ser de personas que tienen un corazón nuevo. Dice el mismo texto que tenemos aquí en el versículo 7, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. El Señor tenía que trabajar en el corazón de aquellas personas, como tiene que trabajar en el corazón de cada pecador que se arrepiente, a fin de edificarle y concederle que puedan amarle de la manera que los pecadores no logran hacerlo. Los pecadores pueden perfectamente bien rendirle tributo a Dios. Pueden guardar, si así se quiere, muchos preceptos y ordenanzas. Pero cumplir con el primer mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y sobre todas las cosas, no pueden hacerlo. No pueden hacerlo. Primero están ellos, ¿verdad? Y tantas otras cosas que el mundo les ofrece. Pero en este caso, dice el Señor, yo les voy a dar un corazón nuevo, versículo 7. Un corazón nuevo. Ezequiel capítulo 11 habla sobre eso. Dice, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. O sea, Ezequiel advierte, el profeta, de lo que sería esa renovación que vendría juntamente con la gracia del Señor cuando restablecería a la nación, al pueblo de Israel, y lo traería a sus pies. Pero el hecho es que necesitamos un corazón nuevo. O sea, quienes somos, y cuando hablo de corazón no estoy hablando de sentimiento. Claro, va involucrado el sentimiento. Pero no se trata de eso. Se trata del mismo germen o la esencia de nuestra existencia. El corazón es el centro de toda nuestra estructura y de toda nuestra fe. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todo tu corazón. Pero el Señor se lo promete a quienes, aquellas brevas o aquellos higos, los cuales una vez fueron desechados, pero se arrepintieron de corazón, fueron mirados por Dios para bien, fueron plantados, están siendo edificados por Dios establemente, y estas personas tienen un corazón nuevo.
La pregunta viene de nuevo, ¿es tu corazón, ha sido tu corazón renovado? ¿Ha sido tu corazón vivificado espiritualmente? ¿Has recibido un nuevo corazón? La Biblia dice que hay un cambio en la persona. Y cuando cambiamos de corazón, cambia todo nuestro ser, comenzando por nuestras prioridades. Claro, nuestros afectos también. Sin lugar a duda, nuestra devoción. Y un creyente, no hay que decirle, ya tú eres salvo y ya tú eres santo y ya tú vas a la presencia de Dios, porque el mismo Espíritu Santo da testimonio a su espíritu de que ha sido recibido por Dios, que ha sido constituido un hijo de Dios, que tiene a Dios por Padre, ¿verdad? Porque el mismo testimonio de Dios se manifiesta en su vida. ¿Cómo? Cambiando su mente, cambiando sus prioridades, cambiando sus afectos. ¿Por qué? Porque tiene un corazón nuevo. El Señor dice en Ezequiel, le quitaré el corazón de piedra y le daré un corazón de carne para que me ame y guarde mis mandamientos. El verdadero creyente, el higo bueno, el que está en la canasta de los higos buenos, esas brevas buenas de saborear y de comer desde el punto de vista de Dios, son personas que tienen un nuevo corazón. Un nuevo corazón. Hay un himno que se cantaba antes que decía, dame un nuevo corazón. El Señor lo da una vez. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y acudimos a Él. Luego de esto, fíjense lo que dice el Señor en el mismo versículo 7. Dice, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y estamos desglosando el texto, ¿verdad? Dice, y, ¿qué dice? Me serán por pueblo de Dios, serán parte del pueblo de Dios. No hay otra manera de ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay que pasar de muerte a vida, hay que recibir el favor de Dios, tiene Dios que mirarnos para bien, tenemos que ser plantados por el Señor, tenemos que ser nutridos por el Señor, tenemos que tener un corazón nuevo y renovado para el Señor, y entonces nosotros venimos a ser parte del pueblo de Dios. No se trata de estar en una nómina, ¿verdad?, una lista de miembros, no se trata de eso. Va mucho más allá de eso. El pueblo del Señor, el pueblo redimido por causa del Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Los verdaderos creyentes, los higos buenos, constituyen la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y para ellos, Jehová es su Dios, Jesucristo es su Señor. Versículo 7, les daré un corazón para que me conozca, me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Amén. Porque se volverán a mí conforme a sus conveniencias. Dice eso. De todo corazón, de todo corazón. Los higos buenos han sido previamente desechados, pero fueron mirados por Dios para bien, han sido edificados y plantados por Dios, son receptores de un nuevo corazón, conocen a Jehová, son parte del pueblo de Dios, tienen a Jehová como su Dios y además de todo esto se han vuelto de todo corazón a Dios. Han pasado por ese arrepentimiento. Versículo 7, les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, me serán por pueblo, yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Una entrega total e incondicional. Ahora vuelvo y lanzo la pregunta al aire. ¿Eres tú un higo bueno? ¿Eres parte de esa canasta? ¿Estás en esa canasta de los higos buenos? Que a pesar de que el Señor te pueda disciplinar, sin embargo, tú sabes que tú eres parte del pueblo de Dios, que eres un hijo o una hija de Dios, que tú sabes que el Señor ha puesto su mirada sobre ti y que te ha cambiado de adentro hacia afuera, ha cambiado tu corazón, tus valores, tus principios, tus deseos, tus anhelos. Eres parte del pueblo de Dios, de la iglesia. Eres un hijo bueno. Eso es lo que tenemos que aprender. No vamos a leer esto sin aplicarnos a nosotros mismos la enseñanza, ¿verdad, hermano? Pero también hay higos malos, ¿verdad? Y de los higos malos no habla mucho el Señor acá. En este versículo 2 dice, una cesta tenía higos buenos, muy buenos como breva, y la otra cesta tenía higos malos, que dice que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo dije, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. La visión de Jeremías era clara. Estos higos malos, dice Jeremías, son incomibles, no hay quien se los trague. No hay quien se los trague. Algunos piensan, sí, tenemos un Dios bueno,
yo no soy tan malo, total hay gente peor que yo, no le he hecho daño a nadie. Sin embargo, Dios dice, higo malo, o hijo malo, o ni siquiera higo eres. ¿Por qué? Porque estás podrido. Y ese es el caso. Ellos se habían podrido porque prefirieron hacer contacto con Egipto antes de obedecer al Señor. El remanente que se quedó ahí con Ezequías, ¿saben lo que hizo? Lo que ellos hicieron fue simplemente tratar de escapar hacia Egipto, cuando el Señor le había dado instrucciones de que fueran a Babilonia y había dejado un remanente ahí, en ese lugar. De nuevo lo que hicieron fue tratar de buscar ayuda fuera de la protección del Señor. Se metieron en el terreno de Satanás. Egipto siempre es un referente al mundo, al pecado, a Satanás. Es de donde el Señor precisamente los había extraído, los había sacado por la maldad que había en ese lugar. Y Sedequías, dije Ezequiel antes, perdónenme, me refiero a Sedequías. Sedequías tipifica perfectamente bien a aquellos que estaban mirando la alianza con Egipto como una manera de ellos conjurar la amenaza babilónica que creía que todavía estaban sobre ellos. Y comenzó a galantear con Egipto. Y un gran grupo terminaría regresando a Egipto para podrirse allá en Egipto, porque allá no tendrían la bendición del Señor. Y tal vez una cosa peor, que no estar en la canasta de los higos buenos, donde finalmente el Señor puede colocarnos, es estar metido en medio de una canasta de higos malos. ¿Y saben por qué? Porque la podredumbre se contagia. La podredumbre se contagia. Y ese es el caso de lo que sucedería con ellos. Hay que tener cuidado. La advertencia del Señor es muy clara. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, dice, eso no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tenemos que tener mucho cuidado. Hay una advertencia solemne a las cuales muchas veces personas que profesan ser de Cristo no hacen caso. Cuando el Señor advierte en cuanto a no meterse en la canasta de los higos podridos, de los higos malos, los que terminarán podridos todos. Dice, cuando dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque es que no hay compañerismo posible entre la justicia y la injusticia. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué comunión? La luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial. ¿Qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, le dice el Señor en 2 Corintios 6, versículo 14 al 18, le dice a la iglesia de Corinto, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y ahí es que está la clave, de lejito con aquello que puede contaminarnos, de lejito, porque si nos metemos en la canasta de los higos malos, vamos a terminar también nosotros podridos, a pesar de que pensemos que estamos buenos. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Concluyo. Atiendan bien la conclusión. Número 1. En el principio, todos los higos tenían las mismas características. Todos eran higos. ¿Eran higos? Todos. Sin embargo, la malignidad se hizo presente por causa del pecado y la desobediencia. Todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios y somos justificados solamente por la gracia del Señor Jesucristo mediante la salvación que es en Cristo. ¿Ok? Pero la malignidad se hizo presente en todos por causa del pecado. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor reúne en una cesta a los buenos y en la otra cesta a los malos. En otras palabras, los higos que son iguales o que están en iguales condiciones
están en el mismo paquete, en la misma cesta. Ahí no dice que la segunda cesta tenía algunos higos buenos, otros que se estaban pudriendo y otros malos. Jeremías dice, son higos malos, tan malos que de malos no se pueden comer. Todos los que estaban en la segunda cesta eran higos malos, ¿verdad? Definitivamente, de características iguales. Y así sucede con los pecadores. Los pecadores se reúnen con los pecadores, ¿verdad? Y Dios está irado en contra de ellos. Y finalmente, y con esto termino, si metemos un higo bueno en la canasta de los malos, no va a terminar el higo podrido sanándose, sino el higo bueno pudriéndose. Hay que tener cuidado, hay que ser prudente. La diferencia está en obedecer o no obedecer al Señor. O te dejas llevar cautivo a Babilonia, o te quedas aquí donde te he dejado para que permanezca un remanente. Porque si te vas a Egipto, o te resistes a entregarte al rey de Babilonia, vas a terminar siendo podrido. De otra manera, tarde o temprano te miraré con ojos de gracia. Bueno, ahí está la enseñanza y la moraleja de las dos cestas. Una cesta de higos buenos, muy buenos, y otros de higos malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. ¿En cuál de las dos cestas estás tú? Oremos. Padre, tal vez en esta mañana habrás de mirar a alguno con ojos de misericordia. Tal vez, Señor, en esta mañana, Padre, renovarás, Señor, sustituyendo el corazón de piedra por un corazón de carne que pueda realmente amarte sin tapujos, de todo corazón. Quizás, Señor, hoy mirarás a algunos con misericordia y gracia. No lo sabemos, Señor, porque tú eres quien conoce los corazones, Padre. Y tú eres quien sabe realmente en cuál de las dos cestas está cada uno de nosotros. Rogamos, Señor, que tú alertes, Señor, el corazón de aquellos que han sido arrastrados, Señor, por el mundo y sus afanes y sus promesas, por las religiones, Señor. Aquellos que han preferido, Señor, acogerse a Egipto, pretendiendo darse una seguridad falsa, Señor, en vez de simplemente, Señor, rendirse ante ti y obedecerte. Si es así, Señor, tenga bien, Padre bendito, esta mañana, hablar a sus corazones, Señor, a sus mentes. Y permite, Señor, que de acuerdo a tu voluntad, Señor, tus oídos estén atentos al clamor de ellos para que tú les rescates, Señor, y permitas, Padre, que ellos puedan estar en la cesta de los higos buenos, Señor. Gracias por tus favores y tus misericordias, gracias por tanta enseñanza que tiene tu palabra, y gracias, Señor, por esta visualización, esta ilustración que a través de Jeremías tú nos has traído esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo te las damos. Amén.